hoy por hoy, cuando hablamos de neurorehabilitación, tenemos que abarcar una cantidad de patologías neurológicas, ya sean agudas, como vos mencionabas, ¿no? Los ataques cerebrovasculares, que puede ser esto por como decías, la hipertensión, la obesidad, pero también pueden ser hemorrágicos o por malformaciones arteriovenosas. Pero también tenemos que, o los incidentes estos de tránsito, que dejan secuelas devastadoras a veces. Pero también tenemos que pensar en enfermedades, algunas de aquellas que son enfermedades crónicas, degenerativas, como la enfermedad de Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple. Entonces, la amplia gama de enfermedades neurológicas que dejan algunas secuelas, que bueno, para eso está la rehabilitación. Sí, por supuesto, pero también, como para ir poniendo varios condimentos sobre la mesa, creo que el campo de la ciencia en el último tiempo ha avanzado en una línea de investigación que nos ha permitido encontrar nuevas respuestas a tal vez postulados que se tenían en este campo, y que es gracias al término neuroplasticidad. Y yo creo que ese lo tenemos que conocer más, a ese término, porque eso nos explica muchas situaciones y nuevos conceptos que han entrado en vigencia. Exactamente. Sí, en la antigüedad lo que se consideraba era el cerebro como un órgano estático, ¿sí? O sea, la persona se desarrollaba, crecía y llegaba un momento en donde el cerebro ya no tenía más desarrollo. Bueno, hoy se sabe que el cerebro es plástico. El cerebro está permanentemente generando nuevas conexiones, y si por algún motivo hay una lesión neurológica, ¿sí? Un daño cerebral adquirido, pero no solamente el cerebro, sino que la médula también. Bueno, por suerte tenemos a las neuronas, a las vecinas, que si bien no nacieron con determinada función, son muy solidarias y van a aprender para poder suplir esa función que se ha perdido. ¿Esto qué quiere decir? No es que hay una parte que es natural, pero otra parte que la va haciendo el cerebro por esta plasticidad. La plasticidad la tenemos desde el inicio. Llega un momento en que se hace máxima la plasticidad cerebral, pero nunca se detiene. Esto es lo importante, porque lo que tenemos que entender es que un adulto, cuando tuvo un ataque cerebral, por ejemplo, tiene posibilidad en su cerebro de modularse plásticamente para volver. ¿Qué queremos hacer con la neurorehabilitación? Adquirir nuevamente una función que se perdió. Entonces, esas neuronas que están cumpliendo otra función, es como que toman la posta, aprenden y empiezan a cumplir una función, no de la misma manera de cuando nacimos, por supuesto, pero pueden desempeñarse de la mejor manera posible. Es decir, no quiere decir que uno reviva células a nivel neuronal, ni que nazcan unas nuevas, sino que con los que hay se saben adaptar a ese desafío de decir, bueno, se está por perder esta capacidad, como que decir, bueno, no la perdamos y nos reacomodamos y nos repartimos la tarea mejor, digamos. Hay un mix, sí, hay hay generación nuevamente, por eso permanentemente se van generando conexiones y vías, ¿sí? Pero también esto que vos estás diciendo, que es sumamente importante, de, bueno, tomemos esa función y desarrollamos de la mejor manera. Obviamente que esto no lo hace el cerebro solo, al cerebro hay que enseñárselo, ¿sí? Por eso el cerebro es plástico, el cerebro aprende a hacer y aprende a no hacer. Si nosotros dejamos una zona del cerebro sin activarla, muy probablemente el cerebro va a dejar de cumplir una determinada función. Pero nosotros podemos, a través de la neurorehabilitación, por la plasticidad del cerebro, poder recuperar una función perdida. Perfecto. Ahora es tan importante esto de que la década del 90 fue llamada la década del cerebro, porque cambió el paradigma de este cerebro estático a un cerebro ya dinámico y que pueda recuperar funciones. O sea, pasamos de ser una ciencia empírica allá a tener una validación científica. Sí, tal cual, ¿no? Y eso a ustedes en la práctica cotidiana, ¿cómo les cambió el hecho de la intervención con un paciente que llega al consultorio después de alguno de estos eventos que mencionábamos? Mira, lo más importante es que ya por lo menos se tiene en la cabeza que existe la neurorehabilitación. Una persona tiene un accidente, tiene una enfermedad degenerativa. Bueno, hoy cuanto más rápido hagamos una intervención con neurorehabilitación, mayor posibilidad tenemos de sustituir una función, de adaptarla o de recuperarla. Por eso
nosotros lo que tenemos que ver como especialistas en rehabilitación, si bien no lo hace el neurólogo solo, tiene que trabajar con un equipo interdisciplinario, porque cuando hablamos de este tipo de secuelas, uno siempre piensa en la secuela motora, la persona que pierde la habilidad para caminar, que pierde la habilidad, por ejemplo, para alimentarse. Pero no son solamente las secuelas motoras que involucran, sino también aquellos factores emocionales y cognitivos. Entonces, sacar de la cabeza un poco la idea de la rehabilitación motora con un kinesiólogo, y entra un montón de gente, un equipo interdisciplinario para una mirada, un abordaje integral, como puede ser terapia ocupacional, puede ser fonoaudiología, terapia cognitiva, y fundamental el apoyo emocional de lo que le pasó a esa persona y a la familia, a todo su entorno. Por supuesto, ¿no? Y también creo que en ese sentido es importante mencionar que hoy hay un gran paradigma en materia de rehabilitación, que es la rehabilitación basada en la comunidad, ¿no? Pensando que el sujeto no está solo y aislado, sino que hay todo un grupo de personas que se ve afectada, que no necesariamente es la persona conviviente, sino hay toda una comunidad que también se tiene que movilizar y acompañar. Por supuesto, esto es sumamente interesante, porque muy pocas veces se piensa qué pasa con la persona fuera de su casa, ¿sí? Y la persona fuera de su casa muchas veces se encuentra con barreras arquitectónicas que son insorteables. Por ejemplo, el poder acceder a un sanitario, un baño público, el poder tener salvar escaleras o tener rampas para poder acceder con una silla, o tener barrales a disposición para que la persona pueda desenvolverse lo más independiente posible. La persona tiene que ser reinsertada rápidamente en su entorno familiar, social, pero también laboral. ¿Sí? Si hablas de los incidentes de tránsito, la mayoría vos sabés que son personas jóvenes. Sí. Las que sufren accidentes, ya sea de tránsito o accidentes por deporte. Son personas jóvenes. Las tenemos que reinsertar rápidamente en la sociedad. Son gente en edad laboral, en edad reproductiva. Tenemos que facilitarle lo mejor posible para adaptarse a esa nueva situación. Y lamentablemente muchas veces faltan las condiciones para que estas personas puedan asimismo trasladarse en un transporte público, por ejemplo. Entonces, ahí interviene todo un equipo, ¿sí? De ver las mejores adaptaciones, el apoyo, qué productos de apoyo va a necesitar esa persona. Sí, tal cual. Y además, doctora, también le quiero preguntar, porque viendo este escenario, ¿cuándo sería el momento oportuno para que la neurorehabilitación o la rehabilitación en sí inicie? ¿Hay que esperar un tiempo, ver qué pasa con la persona, o cuál sería el momento ideal para decir, bueno, esta es la hora indicada para comenzar con este trabajo, así sea lento, pequeño, pero a partir de ahora empezamos a trabajar y hasta después poder hacerlo ya con todo el equipo? Mira, excelente. La realidad es que sí existe lo que llamamos las horas de oro. ¿Sí? Sí. Una persona cuando tiene un daño neurológico agudo, obviamente lo primordial es mantener la vida, ¿sí? Salido del momento de la urgencia, del riesgo de vida, cuando ya la persona está estabilizada, la rehabilitación tiene que empezar ahí. Lamentablemente, hoy poco se hace hasta que la persona pasa a un estadio subagudo, una etapa subaguda, ¿sí? Donde ya no requiere quizás de la internación en un centro de alta complejidad, sino que pasa a un centro de rehabilitación. Bueno, no. En el mundo está cambiando esta visión. Ya los profesionales tienen que entrar en el momento, si la persona está en terapia intensiva, tiene que empezar en la terapia intensiva su rehabilitación. Aunque la persona esté conectada con una asistencia respiratoria, la persona tiene que empezar a comunicarse. Hay formas de comunicarse que no son verbales. Hay otras formas de comunicación. No podemos esperar a descomplejizarla totalmente para que esa persona pueda estar conectada con sus familiares, por ejemplo, que tan importantes son.